El Tanaj no contempla la pobreza como un simple estado económico inevitable, ni tampoco como un accidente estadístico que se resuelve con sermones sobre la virtud individual. La contempla como un frente moral donde se decide si una sociedad es humana o es una sociedad depredadora, y por eso legisla el dinero con la misma seriedad con la que se legisla la sangre. La diferencia entre una comunidad que cree en Hashem y una comunidad que se prostituye tras la idolatría no se mide en el Tanaj por el volumen de sus cantos, sino por el trato con el pobre, por la limpieza de sus préstamos, por el tipo de interés que cobran y por cómo usan el poder contractual. También por si transforman la necesidad en esclavitud o la necesidad en una restauración. Y aquí ocurre una inversión radical frente a la catequesis popular. Muchas tradiciones religiosas obsesionadas con la moral sexual han sido históricamente y sorprendentemente tolerantes con la explotación económica mientras se enriquecían. El Tanaj, en cambio, está obsesionado con impedir que el dinero devore a los débiles. De hecho, nuestra bendita Torá presenta el préstamo y la liberación de los préstamos como un instrumento de identidad nacional. Israel fue esclavo en Mitzraim, por lo tanto no debe construir un Egipto en su propio mercado. Esa es la lógica de nuestra bendita Torá para Israel. La memoria de esclavitud se convierte en constitución de misericordia. Y esto no es un sentimentalismo, es un modelo social completo. Hay límites al interés, existen límites también al embargo, mandatos de liberación, mecanismos de reposición, protección de la dignidad y una visión donde la economía se subordina siempre al mishpat, a la justicia. Nuestra bendita Torá primero reconoce la realidad. No deja de haber pobres en la tierra, dice en el Sefer Devarim, capítulo 15, verso 11. Esta frase no es cinismo, es realismo antropológico. Pero el Tanaj no se detiene nada más ahí en el reconocimiento de que existen los pobres. Inmediatamente convierte ese realismo en un mandato. Por eso te mando, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado. Es decir, la existencia de pobres no justifica la indiferencia, justifica la obligación a la que es llamado el pueblo de Israel. La Torá no dice, como siempre habrá pobres, entonces acostúmbrate. No, Hasbe Shalom. Lo que está diciendo es, como habrá pobres, que tu mano se abra. Y el énfasis es constante. Tu hermano, Ajejá, aparece como palabra política. El pobre no es un cliente, es hermano dentro de un cuerpo nacional. Y este cuerpo nacional es Israel. Este lenguaje destruye la lógica del mercado puro, donde el débil es una oportunidad para la ganancia. En nuestra bendita Torá, el débil, el vulnerable, el pobre es una señal. Es la señal de tu fidelidad. En el Sefer Shemot, capítulo 22, el Tanaj regula el préstamo con una frase que revela su intención. Si prestas dinero a mi pueblo, al pobre contigo no serás para él como acreedor, no le impondrás interés. Esto nos dice el Pasuk 24 del Perek 22 de Shemot. Observen aquí la arquitectura ética de este mandato. El texto une tres cosas. Primero, el acto de prestar. En segundo lugar, el sujeto, mi pueblo, y dentro de él, el pobre contigo. En tercer lugar, la prohibición de ser como acreedor en el sentido opresivo. Y cuarto lugar, la prohibición del interés. No está prohibiendo el préstamo, está prohibiendo convertir el préstamo en un instrumento de dominación. El Tanaj entiende que el préstamo al pobre no es una inversión, sino más bien representa un rescate. No se trata de maximizar el rendimiento del dinero, se trata de sostener una vida. Por eso el interés, el neshech,
el interés o la usura es tratada como una mordida al necesitado. El hebreo mismo sugiere la violencia. Nesej suena a morder y la Torá está diciendo: no muerdas al pobre con tu dinero, con tus intereses. El Sefer Vayikra, capítulo 25, eleva este punto a un modelo social completo. Allí se habla de Shemitah, la remisión y el descanso, y también se habla del Yovel, el jubileo, y se regula la realidad de alguien que empobrece. Si tu hermano empobrece y su mano vacila contigo, la sostendrás. Ger vetoshav, el residente y habitante, y vivirá contigo. Aquí el Tanaj nos enseña un principio que hoy llamaríamos una red de seguridad social, pero en el lenguaje torático significa un sostén al que cae para que viva contigo. No lo dejes caer al abismo, porque el abismo se vuelve inmediatamente en una esclavitud. Y entonces manda: no tomarás de él nesej ni tarbit, incremento o usura, y entonces temerás a tu Elohim y tu hermano vivirá contigo. Sefer Vayikra, capítulo 25, verso 36. De nuevo, el temor a Elohim aparece exactamente donde no hay testigos y donde el contrato podría justificar la crueldad. Es como si la Torá dijera: el mercado siempre encontrará razones, solo el temor a Hashem limita la crueldad. Y la Torá remata con memoria histórica como siempre: yo soy Hashem, su Elohim, que los saqué de la tierra de Mitzraim para darles la tierra de Canaán. ¿Qué tiene que ver Egipto siempre con el interés? Bueno, déjenme decirles, tiene que ver absolutamente todo, porque Egipto es el paradigma de la explotación estructural. El trabajo sin límite, el poder sin misericordia. El Tanaj nos dice: si sales de Egipto, pero recreas Egipto en tu economía, tu éxodo fue entonces una mentira y todo lo que pasamos a lo largo de la historia fue en vano. Por eso la prohibición del interés no es solo una ética financiera, es una negación del faraón interior. La Torá también regula el embargo y la prenda, mostrando una sensibilidad casi escandalosa para sistemas antiguos. Si tomas en prenda el manto del pobre, se lo devolverás antes del anochecer, porque es su cobertura. ¿En qué dormirá?, dice el Sefer Shemot, capítulo 22, de los versos 25 al 26. Este pasaje es una de las más bonitas cláusulas de humanidad brutal que tiene el Tanaj, porque el Tanaj imagina la noche del pobre, con frío, sin prenda, sin con qué taparse. La prenda no es garantía abstracta, obviamente, es un abrigo. Entonces la Torá limita tu derecho de cobro por la dignidad del necesitado. Y también añade: si clama él a Hashem, Hashem escuchará. ¿Por qué? Porque yo soy compasivo, yo soy Hanún, misericordioso. Aquí el Tanaj nos revela algo tremendo. El derecho contractual no puede pisotear la vida ni la dignidad. El acreedor tiene derechos, claro que sí, pero no sobre el cuerpo del pobre. El Tanaj no idolatra la propiedad, lo que idolatra es la vida en el sentido santo. El Sefer Devarim, capítulo 24, también legisla que no se entre en la casa del deudor para tomar prenda. Se esperará afuera y el deudor traerá la prenda. Esto en el Sefer Devarim, capítulo 24, de los versos 10 al 11. Esto es un límite contra la humillación. El Tanaj entiende que la pobreza ya humilla por sí sola. No la conviertas esto en un espectáculo. Y vuelve a insistir en devolver prenda al atardecer para que el pobre pueda dormir y te bendiga. Y eso te será de sedaká, de justicia. Sefer Devarim, capítulo
capítulo 24, verso 13. Observen que Sedaká aquí no es caridad opcional, es justicia. El Tanaj llama justicia a respetar la dignidad del deudor cuando no puede pagar. Eso derriba la idea moderna de que la moral es privada y entonces el dinero es neutral. Ahora bien, el tema de esclavitud y liberación en el Tanaj es bastante complejo, pero lo esencial para este curso dentro de este módulo es ver cómo la Torá busca limitar y desactivar la esclavitud como mecanismo de pobreza perpetua, especialmente dentro de Eretz Israel. En el Sefer Shemot capítulo 21 y Devarim capítulo 15, nuestra bendita Torá regula el Eved Ivri, el siervo hebreo, estableciendo un límite temporal. Sirve 6 años y en el séptimo sale libre. Y Devarim capítulo 15 añade un detalle que revela el modelo social. Cuando lo envíes libre, no lo envíes vacío. Lo proveerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, de aquello con que Hashem te bendijo, en los versos 13 y 14 del capítulo 15 del Sefer Devarim. Yo me hago una pregunta, ¿por qué dice esto? Porque liberar, queridos alumnos, sin capital es liberar a alguien que va derechito a la recaída de la esclavitud. La Torá entiende la economía bastante bien, incluso mejor que nosotros actualmente. Si tú sueltas al pobre sin recursos, él va a volver a caer en la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud se va a volver perpetua, no tiene capital para hacer algo con su vida. Entonces te manda un paquete de salida y otra vez la memoria del pueblo de Israel, y recordarás que fuiste esclavo en Egipto y Hashem te redimió, por eso te mando esto hoy. Devarim 15:15. La liberación no es una simple palabra o una acción bonita, un gesto educado, no, queridos alumnos. La liberación es una estructura, una salida con provisión para no volver a caer en la esclavitud. El Sefer Vaikra capítulo 25 va aún más lejos con el Yovel. Regula la redención de la tierra, la devolución de propiedades y la liberación de quienes se vendieron por la pobreza. Allí aparece el principio que define la visión. Porque a mí son siervos, Avadim, mis siervos son a quienes saqué de Egipto, representando la esclavitud. No serán vendidos como venta de esclavo. Esto está situado en el Sefer Vaikra, capítulo 25, verso 42. Este pasuk es teología política. Si Israel pertenece a Hashem, ningún israelita entonces debe convertirse en propiedad absoluta de otra persona. La esclavitud humana total es idolatría, porque convierte a un humano en dueño de otro ser humano, usurpando así la soberanía de Hashem. Por eso, incluso cuando el Tanaj regula la servidumbre por pobreza, la subordina a la idea de que el verdadero amo es Hashem siempre y en todo momento, y por lo tanto el trato debe ser humano también. No lo dominarás con dureza, lo tirdebo Befarej, no lo oprimirás con rigor, dice el Sefer Vaikra, capítulo 25, verso 43. Esa frase de Befarej evoca a Egipto. Si tú saliste de Egipto, no repitas el rigor faraónico. El Tanaj también distingue entre Ajejá, tu hermano, dentro del pueblo, y el Nohri, el foráneo, el extranjero que no habita en Israel. En algunos regímenes económicos se permiten cosas que no permite dentro del pacto nacional. Por ejemplo, en el Sefer Devarim capítulo 23 se menciona el interés hacia el Nohri en contraste con el hermano. Esa prácticamente es la idea. Este punto para el curso es metodológicamente vital porque nos muestra que muchas normas económicas no se formulan como una ética universal abstracta, sino como un régimen nacional
particular, Israel se autorrestringe con mayor misericordia hacia su propio hermano, los que son miembros de su pueblo, porque la nación debe ser modelo de compasión estructurada. Universalizar sin ver el destinatario produce entonces confusión, pero negar el mensaje moral más amplio también es un error. El Tanaj está construyendo un pueblo con economía distinta y esa economía distinta es parte de su santidad. Los profetas de nuevo convierten este bloque en fuego. Amós denuncia a quienes aplastan al pobre y manipulan medidas y precios. El profeta Yeshayahu acusa a quienes añaden casa a casa y campo a campo hasta expulsar a otros. El profeta Mijá acusa a quienes codician campos y los arrebatan. El profeta Yirmiyahu denuncia el fraude y la opresión y exige liberar al oprimido. Y un dato particularmente revelador aparece cuando el profeta Yirmiyahu narra la hipocresía de liberar siervos y luego volver a esclavizarlos, llamándolo profanación del nombre sagrado y causa de juicio para Israel. Esto en el capítulo 34 de su Sefer Yirmiyahu. El Tanaj aquí muestra que la liberación no es un gesto, debe ser un compromiso. La élite puede hacer actos religiosos y luego revertirlos cuando les conviene. Entonces la profecía lo está denunciando, porque la justicia social no debe negociarse con ceremonias vacías. Ahora bien, ¿por qué manda el texto todo esto? Porque el modelo social, queridos alumnos, el modelo social torático intenta siempre impedir la concentración absoluta del poder y la reproducción infinita de la pobreza. La economía en la Torá no es un Dios autónomo, es un campo sometido al pacto. Shemitah y Yovel, aunque no entremos aquí a cada detalle, son mecanismos de reseteo, recordatorios de que la tierra es de Hashem, que el humano es pasajero, que la acumulación sin límite produce Egipto, y todas estas acciones deben ser reguladas. El Tanaj quiere un pueblo donde el pobre no sea atrapado en una espiral de deuda y esclavitud, y eso es lo opuesto al moralismo sexual obsesivo de muchas religiones. Mientras algunos gritan por pureza entre comillas privada, el Tanaj grita a viva voz por la liberación económica. En términos psicológicos, la Torá entiende que el dinero siempre activa el yetzer, el impulso o la inclinación de la dominación. Cuando puedes ganar a costa del débil, tu corazón se justifica. Por eso nuestra bendita Torá repite y repite: temerás a tu Elohim. La ética social torática es una guerra contra la racionalización. La Torá anticipa el argumento del explotador. Ese argumento que suele decir es un contrato o es un negocio, o lo banaliza en un así funcionan las cosas aquí. Entonces la Torá anticipa este argumento y lo corta. ¿Por qué? Porque tu hermano vivirá contigo. Tu derecho no vale más que la vida de otra persona. Tú eres igual a tu hermano. Por lo tanto, tu interés no vale más que su dignidad. Ahora quiero, para finalizar, que imaginen una sociedad donde el préstamo no es una mordida, donde el interés no se alimenta de la angustia, donde el acreedor no invade la casa del deudor embargando, donde el manto vuelve antes de la noche para que el pobre pueda dormir calientito, donde el liberado sale con provisión para no volver a recaer en la pobreza, donde nadie se vende como un objeto porque todos somos siervos de Hashem. Ese no es un sueño moderno importado al texto, queridos alumnos. Es la visión torática que atraviesa leyes y profetas. El Tanaj no te pide que seas religioso para sentirte superior a los demás. Te pide que construyas un mundo donde el débil no sea carne para el fuerte. Y cuando una comunidad empieza a vivir así, ocurre algo que ninguna obsesión sexual puede producir. El nombre deja de ser una simple palabra y se vuelve una presencia, porque el pobre, por primera vez, puede respirar sin miedo.